Muy buenos días, chicos. El día de hoy iniciamos tema nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de las unidades sintácticas. Eh, Tenemos que saber que cuando hablamos de unidades sintácticas nos estamos refiriendo a la oración. ¿M? En lingüística se le llama unidad sintáctica a la oración. ¿Por qué se le llama unidad sintáctica? Porque se constituye de dos partes, de un sujeto y un predicado. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, aquí vemos lo que les acabo de decir. La oración es una unidad sintáctica, ¿cierto? Superior a las estructuras llamados grupos sintácticos. Es decir, que del conjunto de grupos sintácticos que ya los vimos en algún momento, grupo verbal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional, grupo nominal, ¿cierto? Cuando ellos se unen, hacen una unidad sintáctica. Esa unidad sintáctica es lo que ustedes conocen como oración, ¿cierto? Y como les dije, las oraciones se constituyen por sujeto y predicado, ¿cierto? Que son sus dos partes. Cuando hablamos del sujeto, hablamos de una función sintáctica, ¿cierto? Que normalmente lo conocemos como aquel que desempeña la acción dentro de la oración, ¿cierto? Es normalmente un sustantivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sujeto, normalmente su núcleo es el grupo nominal. Y recordemos que el grupo nominal lo conforman los sustantivos, ¿cierto? Este grupo sintáctico, es decir, este sujeto, tiene que concordar en número y en persona con el verbo de la oración, es decir, con el predicado. Cuando yo digo que concuerde en número, me refiero a qué? A singular y plural, es decir, uno o varios, ¿cierto? Y cuando me refiero a persona, me estoy refiriendo a que si es masculino o es femenino. ¿M? Eso del sujeto, es decir, si yo digo el león, ese león tiene que concordar con el verbo de la oración, ¿cierto? Porque si digo el león comieron, pues no tiene sentido, porque el león está en singular, ¿cierto? El verbo también debería estarlo, entonces sería el león comió. Porque si yo digo comieron, el sujeto debería ser los leones, ¿listo? Entonces pilas. El sujeto es aquel, o bueno, es el ente, ¿cierto? Que dentro de la oración realiza la acción, sea que sea una acción realizada por él o una acción que le recaiga a él, ¿listo? Este sujeto es complementado por el predicado, que lo vemos aquí. El predicado es la otra parte de la oración, la cual su núcleo, el núcleo del grupo del predicado es un verbo. ¿Por qué? Porque hace parte de un grupo verbal, ¿cierto? Lo mismo, él debe concordar en número y persona con el sujeto de la oración, es decir, ellos dos se complementan. Entonces miren aquí este ejemplo, miren, los alumnos visitaron el museo. El sujeto son los alumnos, ¿cierto? Porque son aquellos que realizan la acción y la acción realizada es visitar el museo, ¿cierto? Pero entonces vemos acá que dice los alumnos, no el alumno. Es decir, que me está hablando en masculino plural, ¿cierto? Asimismo, si nosotros miramos el verbo, que es el verbo visitar, dice visitaron, ¿se está refiriendo a un alumno? No, ¿cierto? Porque si no sería visitó. Entonces, como habla de varios, tiene que decir visitaron. Si esta oración dijera los alumnos visitó el museo, pues no tendría sentido la oración, ¿cierto? Entonces, por eso el sujeto tiene que, por decirlo así, enlazarse y concordar con el predicado. Entonces, los alumnos, mire que está en masculino plural, visitaron con un predicado, un verbo que está en plural. Entonces vemos que es tercera persona del plural, el que se está usando en esa imagen, ¿cierto? Cuando el sujeto y el verbo no tienen el mismo número y la misma persona, se dice que la oración es agramatical. Es como decir, los alumnos visitó el museo. No tiene sentido, hay un problema de concordancia, ¿cierto? Esto estaría mal. ¿Por qué? Porque la oración es agramatical, es decir, la gramática es tener una estructura correcta. Es que así esté el ejemplito, ¿cierto, muchachos? Eh, bueno, dependiendo de la naturaleza del verbo, el predicado puede tener diferentes estructuras. ¿Cómo así? ¿Qué significa la naturaleza del verbo? La forma en la que se conjuga, muchachos, o su acción. Por ejemplo, si el núcleo, ¿cierto? Si el núcleo del predicado es un verbo copulativo o semicopulativo,
¿Qué es un verbo copulativo? Abro paréntesis. Un verbo copulativo es un verbo que no tiene un significado léxico. Es decir, que no podemos definirlo como sí, como un significado, como si fuera un diccionario. Hablamos de los verbos ser o estar, por ejemplo. El verbo ser y estar son copulativos porque no tienen un significado léxico. Sabemos qué quieren decir y para qué se usan, pero más no tiene un significado específico, ¿cierto? Entonces miremos acá. Mire, verbo copulativo, mire. Ana estaba alegre. ¿Qué está haciendo este verbo copulativo? El verbo estar. El verbo estaba me está diciendo, me está uniendo, perdón, al sujeto con el atributo o complemento de la oración. ¿Se dan cuenta? Aquí la única función de este verbo es unir, ¿cierto? Las otras dos partes de la oración. Lo mismo sucede acá, mire. Sandra, sujeto, parecía, verbo parecer, cansada. Es decir, verbo semicopulativo. Me está haciendo la función de unir el sujeto con el complemento de la oración o atributo, como quieran llamar. Ahora bien, si este núcleo del predicado, estamos hablando específicamente del predicado, ¿cierto? Si este núcleo de ese predicado es un verbo pleno, ¿qué es un verbo pleno? Un verbo pleno es un verbo que tiene significado léxico, es decir, que sí se puede darle un significado, como escribir, dormir, leer, nadar, correr, ¿cierto? Estos verbos son plenos, porque son acciones como tal que no unen, sino que demuestran una acción que se está realizando, ¿cierto? Puede tener complementos, como puede que no. ¿Mm? Miren acá uno. Ana escribía. El verbo pleno es escribir, ¿cierto? No necesitamos de más. Ana escribía. Esto ya es otra oración, miren. Ana creó su historia. Entonces, verbo pleno, verbo crear, ¿cierto? Lo vemos acá. Ana creó, perdón. Ana creó su historia. Entonces, Ana sujeto, su historia es un complemento de predicado, ¿cierto? El núcleo sería el verbo pleno. Lo mismo podemos ver acá, mire. Sandra dormía sin complementos, él solito, entonces el verbo dormir es un verbo pleno, él puede estar solito, ¿cierto? O Sandra descansó mucho, el verbo descansar, que también es un verbo pleno, ¿cierto? Que me está también mostrando el sujeto y el complemento, ¿cierto? Esto es como la naturaleza del verbo en los predicados. Así pueden encontrar los verbos. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces cuando uno les pone a analizar oraciones, ustedes leen, no sé, una oración que dice como Carlos es muy lindo. Y ustedes me dicen, profe, esa oración no tiene un verbo. Pues obvio que sí tiene un verbo. El verbo es copulativo, el verbo es, porque es del verbo estar, ¿cierto? Entonces, para eso explicaba que existen verbos copulativos y verbos plenos. Ahora bien, como estamos hablando de unidades sintácticas, es decir, de oraciones, pues las oraciones no hay solo unas. Dependiendo la naturaleza o lo que nosotros queramos hacer, existen diferentes clases de oraciones. ¿Listo? Entonces, según la naturaleza del verbo, hay una clasificación. Como las son estas que acabo de explicar aquí atrás, vamos a volver a verlas acá. Entonces, están, por ejemplo, las oraciones copulativas. Las oraciones copulativas son aquellas que llevan un verbo copulativo o semicopulativo, como el verbo ser o estar. ¿Listo? Mírenlo acá con es. Está el tipo de oración transitiva, muchachos, que lleva un verbo transitivo y un complemento. ¿Qué es un verbo transitivo? Un verbo que no requiere del sujeto, ¿cierto? Porque ya lo lleva, por decirlo así, implícito. Entonces, miren, por ejemplo, saqué un libro de la biblioteca. ¿Quién sacó el libro? Yo, pero no es necesario escribir yo saqué un libro de la biblioteca, sino saqué y después del verbo ya viene un complemento un complemento directo del verbo. Entonces, profe, ¿esta oración tiene sujeto? Claro que sí. Lo que pasa es que es tácito, es decir, que toca deducirlo. El sujeto sería yo, es decir, primera persona del singular, ¿cierto? Yo, y así sería. Muy bien. Están los tipos de oraciones intransitivas, que son aquellas que llevan el verbo intransitivo, es decir, un verbo que sí requiere de un sujeto para saber y tener sentido la oración. Miren, por ejemplo, acá, los niños corrían en el patio. ¿Quién es el sujeto? Pues los niños. El verbo corrían. Tenemos que especificar qué hace el sujeto, ¿cierto? ¿Listo? Esto es el primer tipo, los tres primeros tipos de oraciones, que se dan según la naturaleza del verbo. Recuerden eso, muchachos, ¿listo? Luego encontramos otros tipos de oraciones, cuatro tipos de oraciones que se dan según el sujeto, ¿listo? Dependiendo de cómo aparece el sujeto.
Entonces, miren, las oraciones están las oraciones activas, que son aquellos que tienen un sujeto agente, es decir, un sujeto que hace la acción, ¿cierto? Que realiza la acción y el verbo es una voz activa. Entonces, Ana compuso una canción. Me está diciendo que quién fue el que la compuso. Ana. Entonces, Ana, que es el sujeto, está demostrándome la acción, ¿cierto? Ella la hace. Pero entonces, por ejemplo, están las oraciones pasivas. En las oraciones pasivas son aquellas que tienen un sujeto paciente, es decir, es un verbo que le recae al sujeto. Es decir, el verbo no realiza perdón, el sujeto no realiza la acción, sino que el verbo cae encima del sujeto. Vemos un ejemplo aquí, mire, la canción fue escrita por Ana, ¿cierto? Entonces ya no me está diciendo, no le está dando importancia a que Ana es, ¿cierto? Sino que me está diciendo que esa canción fue compuesta por ella, ¿cierto? Fue escrita por ella. Entonces es una oración pasiva, es decir, que el sujeto es más paciente, ya no es protagonista, sino el protagonista fue su acción como tal, ¿cierto? Lo que ella logró hacer. Está el tipo de oración que se llaman impersonal, que son muy parecidas a las transitivas, ¿cierto? Porque no tienen sujeto ni expreso ni sobreentendido, mire. Bueno, ni sobreentendido es que es difícil deducirlo. Entonces, mire, había muchos participantes. ¿Mm? Verbo haber, ¿cierto? Aquí qué, ¿cuál es el sujeto? Los participantes. ¿Cuántos participantes son? Es muchos, ¿cierto? Entonces, no tenemos exactamente el dato, pero pues podemos categorizar al sujeto, obviamente. Lo que pasa es que se llaman impersonales porque como tal no hay un sujeto específico. Yo no estoy diciendo había muchos leones o había muchos humanos o había muchos ratones, no, sino participantes. Puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Es impersonal porque no da como una información completa, por decirlo así, muchachos. Está otro tipo de oración que se llaman las oraciones medias, ¿m? Que es cuando el sujeto cambia de estado sin la acción de un agente. Es decir, cuando las cosas se van como gastando dentro de la oración, ¿cierto? Sin necesidad de que algo pase. Entonces, miren por ejemplo aquí la oración. Miren. La torre se deterioró deprisa. El verbo es deterioró, ¿cierto? El sujeto es la torre. ¿Qué pasó con la torre? Cambió su estado, ¿cierto? Sin la acción de que otro sujeto haya llegado a cambiarlo, ¿cierto? Sino que ella mismita, ella solita, cambia su estado, ¿cierto? Pasó de ser una torre full a una torre que se está deteriorando, ¿cierto? Está cambiando su estado el sujeto por su propia cuenta. Eso es lo que se llamaría una oración media. Ahora bien, también existen tipos de oraciones según el número de verbos que haya en la oración, porque a veces en las oraciones no hay solo un verbo, sino que hay varios. Cuando hay un solo verbo, la oración se llama oración simple, ¿cierto? Acá lo dice, mire, está constituido por una sola forma verbal, es decir, por un solo verbito. Quedaremos mañana, un solo verbo. Y las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un verbo. Entonces, di que quieres para el viaje. Verbo decir y el verbo querer. Hay dos oraciones dos verbos dentro de la oración, perdón. Eso es, muchachos, lo que son como los tipos y clases de oraciones. Espero hayan entendido el tema. Eh, Igual, si no entendieron, ya saben, me pueden preguntar, me escriben a través de WhatsApp, me hacen una videollamada y yo les explico, muchachos. Por ahora vamos a tomar apuntes. El título es Las unidades sintácticas. ¿Listo? Vamos a copiar por favor este parrafito de acá. Toda esta información la encuentran en la página 66 y 67 de su libro, chicos. Eh, entonces copiamos este parrafito. Este segundo párrafo no lo vamos a copiar, muchachos, pero sí vamos a copiar estas oraciones. Si quieren copiar el ejemplo, lo copian, si no, no. Entonces, si el sujeto y el verbo no tienen el mismo número, la oración es agramatical. Eh, Según la naturaleza del verbo, se puede tener diferentes. Vamos a copiar esto que dice, si el verbo es copulativo, y copian el primer ejemplo nada más. Este que habla de los verbos plenos, y el primer ejemplo nada más. Y en las clases de oraciones ponemos el subtítulo Las clases de oraciones, copiamos las tablas con su enunciado. Listo, las tres tablitas que están acá. Eso es, después de copiar esto, chicos, por favor, vamos al taller aplica en la página 67 que tiene 7 puntos, pero ustedes solo van a solucionar el punto 1, ¿sí? El punto 2, el punto 4, el punto 3 no se hace, el 3 no se hace, punto 4 y punto 7. El punto 5 y 6 no se hacen. Entonces hacemos punto 1, 2, 4 y 7. Chicos, espero esto en el Classroom.